Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo Philip. Como usted recuerda, mi curso era un curso muy nerd y entonces más que las rumbas o la plazoleta o la fotocopia o las fotocopias de los restaurantes, lo que nos hizo conocernos fue que la profesora de cátedra de Relaciones Internacionales de América Latina no le convencía a la mayoría del salón. Y protestaron y se fueron a la decanatura a decir que no servía, que no era la profesora, que no tenía los conocimientos suficientes para enseñarlos, pero que sugerían que el profesor del seminario, que le daba el seminario a las personas de la M hacia allá, era muy pilo y muy bueno y que él era el que debía darnos la clase. Y nosotros no lo conocíamos, pero se fueron con esa exigencia y le pidieron eso y entonces pusieron a Felipe a darnos la clase el sábado a las 7 de la mañana. Lo cual se imaginará la emoción de Felipe dando clase un sábado a las 7 de la mañana. Y así fue como nos conocimos. Me parecía un señor serísimo. Pensaba que era mayor y que era muy serio y la verdad pues nos dio muy buena clase y así fue como nos... Había empezado siendo monitor de Patti Londoño y de Lucelina Saldarriaga de esa materia y después entonces me ofrecieron el seminario y nada, ese curso en particular me acuerdo era un curso bueno, muy pilos, un poco contestatarios, exigían, discutían, un poco incrédulos, pero era un curso bueno y había un ambiente en la facultad. Obviamente a mí me tocó, ya en este momento no, pero antes pues era como parte como de los finales de los 90 y era pues un ambiente todavía donde había pues, muchos debates políticos de lo que estaba pasando en la actualidad. Era una facultad que yo creo que se caracterizaba por mantenerse, digamos, muy al proceso de la actualidad de lo que pasaba en Colombia. Sí, incluso yo creo que las cosas más fuertes que nos pasaron fue la elección de Samper y el descubrimiento de los cassettes y todo el proceso 8000. Nosotros estuvimos marcados por el proceso 8000 y fuimos muy críticos y lo tratamos el tema en muchas clases, en muchas horas afuera en la plazoleta. Era un tema que nos marcó muchísimo y que queríamos hacernos sentir como estudiantes frente a ese tema. Y obviamente me acuerdo con mucho cariño de Lucelina Saldarriaga, quien fue, después yo fui su decano, hicimos una buena amistad. Fue su asistente. No, yo recuerdo con mucho cariño la facultad. Yo me acuerdo verme tal vez, no, aburrido, no, tal vez con estadística me dio como duro algún día, pero lo demás me pareció que era chévere. Nosotros fuimos a estudiar en Inglaterra, los dos tuvimos la posibilidad de estudiar en el London School of Economics. Felipe hizo su maestría en planeación urbana y regional y yo la hice en política social muy específica para países en vía de desarrollo. Para mí la experiencia fue maravillosa y sí creo que haberla hecho en pareja, habernos sido ya casados hizo una diferencia porque nos sentíamos muy apoyados el uno con el otro. Como usted dice, todo es diferente, la cultura, el idioma, el frío, la oscuridad. Si tuviera que dar algún consejo, aunque todavía no estoy en edad de dar consejos, pero creo que había que trabajar primero. Yo había trabajado ya y creo que disfruté más la experiencia de la maestría habiendo trabajado y no tan salido de la universidad. El Ministerio de Hacienda, entonces ya tenía una experiencia y eso me ayudó a que cuando llegué en la alcaldía también, cuando llegué allá, pues obviamente ya tenía unas herramientas que creo que es bueno para que no tomen tanta angustia de tener que hacer las maestrías ahí mismo ni los doctorados ahí mismo. Creo que combinar aparte del trabajo y después a seguir estudiando creo que ayuda. Y tal vez lo segundo es que me abrió mucho la mente un poco bueno, eso nos pasaba en esa época, estoy seguro que a ninguno, hoy están todos conectados, tienen acceso a todo, pero pues en esa época sí había un mundo de gente que uno veía que llegaba a la universidad a dar conferencias
gente muy importante, no sé, el empresario más importante que había o un profesor muy destacado, y eso fue una súper experiencia lo del ESI. Y que yo tuve la experiencia laboral con personas como vinculadas con la universidad, como Héctor Riveros, que es abogado del externado, y con nuestra alcaldesa. Yo fui la asistente 2 años y medio de la alcaldesa de Bogotá cuando ella era la directora de Acción Comunal. Y pues una mujer muy inteligente, muy estructurada, que creo que eso me sirvió muchísimo para lo que tenía que hacer, y con otra persona que no es relacionada con la facultad, pero que es Margarita Peña, que es una persona muy destacada en el campo educativo en Colombia. Entonces yo sí creo que hace una diferencia enorme. Pues lo triste es que, por supuesto, como no estábamos preparados para la no presencialidad, mucho de lo que está pasando y lo que muestran los estudios es que lo que se hizo fue empezar a dar clases, las mismas clases, pero a través de la pantalla. Y hoy en día existen metodologías y formas de hacer las cosas de otra forma, pero nadie estaba preparado para hacerlo. Entonces, los pocos, no nadie, pero la mayoría, los pocos que sí estaban preparados fueron capaces de adaptarse, pero eso no es la mayoría, y no es la mayoría en el sistema de educación pública de ningún país. Entonces, por lo general, los más beneficiados fueron o las universidades que ya venían haciéndolo de esta forma, o los colegios por lo general privados y de cierto nivel económico que podían darse el lujo de innovar, cambiar y ajustarse rápidamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, lo que veo es que aquí hay una cantidad de pérdidas. La pandemia lo que hizo fue traer una cantidad de pérdidas en todo sentido. Pérdidas incluso físicas de personas que se murieron en las familias por el COVID, pérdidas de verse con los amigos en el colegio, pérdidas de conocimiento por no estar, y nosotros, al no tener tan integrado el desarrollo integral de los niños, nos fijábamos más en esto del aprendizaje y no tanto en su salud mental y en su desarrollo socioemocional. Entonces, para mí, lo más fuerte de esto no es si aprendieron o no sobre el aparato digestivo de los nematelmintos, sino las pérdidas que estamos teniendo en términos de salud mental y atrasos en el desarrollo socioemocional de niños y niñas. Yo creo que quisiera decirle a muchos de los jóvenes que analizan ese tema hoy que hay un activo público para Colombia que no se puede perder. Más allá de cualquier consideración política particular que tengan con un gobierno o con otro, la forma como la sociedad colombiana en general, los gobiernos, los dos, el Estado, las instituciones, el Congreso y en general la sociedad colombiana se ha comportado con la migración venezolana es ejemplar, es positivo y hay que mantenerlo y perdurarlo. No solo porque es lo que es éticamente deseable, sino porque es lo políticamente correcto, pero además lo económicamente aconsejable, porque eso va a traer un bono y un beneficio para Colombia. Todos los ejemplos que hay en el mundo se han hecho de países desarrollados, muchísimos de ellos se han hecho con buenos insumos de migrantes, de conocimiento y de mano de obra. Y sí, en el corto plazo hay tensiones, pero no se nos puede olvidar lo que pasa es que a veces hay que leer más la historia, que hace muchísimos años fueron millones de colombianos los que estuvieron en Venezuela, en Ecuador como refugiados, en España, y hoy pues es una historia distinta. Pero yo creo que hay una historia bonita que contar de Colombia. Yo me siento súper privilegiado de haber estado en ese proceso, y ahora que estoy trabajando en migración en toda la región de América Latina y el Caribe, el caso de Colombia se ve como un caso positivo, y yo creo que eso es un buen mensaje que ojalá en la facultad se pudiera estudiar, y estoy listo para que me inviten a una charla y poder hablar con los estudiantes de la facultad sobre este tema de la migración en la región.